Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema movimiento circunferencial. En este tema vamos a reconocer algunas características del movimiento circunferencial. El movimiento circunferencial, tal cual lo dice su nombre, es un movimiento en círculos. Esto es un móvil que se mueve circularmente. En otras palabras, no se desplaza. Se mantiene técnicamente en el mismo lugar. Por ejemplo, imaginemos, en el tema anterior, nosotros teníamos un MRU o un MRV, que teníamos un móvil que se movía derecha, izquierda, arriba, abajo, o inclusive parabólicamente, de diferentes maneras. Pero en el circunferencial esto va a estar estático, esto se va a quedar ahí. Sin embargo, si nosotros nos vamos adentro, adentro esto va a estar girando, va a estar girando, va a estar girando, 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 sin necesidad de que el círculo se mueva. El círculo va a estar ahí estático. Entonces, esto va a tener ciertos elementos. Cuando tenemos esto de acá, otra vez, esto está girando. El círculo no se mueve. El círculo no se mueve ni derecha, ni izquierda, ni arriba abajo. El círculo queda estático. Pero sin embargo existe un concepto llamado giro, el ángulo. Entonces también va a haber un recorrido que le vamos a llamar S. Este se va a medir en metros. Este se mide en metros. El ángulo se va a medir en radianes y el radio, obviamente, en metros. Va a haber una relación entre el radio, el ángulo y este. Y también vamos a tener dos tipos de velocidades. Las velocidades de las que ya vamos a hablar es, primero la velocidad tangencial, que ya la conoces porque es metros por segundo, la velocidad normal, que es distancia entre el tiempo. Distancia en este caso se le va a llamar S, esto va a ser una distancia, esto va a estar en metros, metros. Ahora, lo que nosotros también vamos a tener es un ángulo, el ángulo que te había indicado, porque esto se mueve a un ángulo y la velocidad va a ser una velocidad angular o una rapidez angular, que vamos a hablar de el ángulo que está en radianes entre el tiempo, radianes por segundo. Entonces vamos a tener que en nuestro movimiento circular hay dos velocidades, una velocidad tangencial en metros por segundo y una velocidad angular en radianes por segundo. Y aquí tenemos una gráfica de ambos, ¿no? Mientras que la velocidad tangencial se mueve en tangente en el mismo plano, la otra se va a mover perpendicular, va a estar graficado perpendicular y va a representar el ángulo de giro. Va a haber una relación entre los dos, que es la velocidad es igual a W por R. Además de eso, también nos interesa saber cuánto se demora en dar una vuelta. Esto es una vuelta. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? ¿Cuánto se demora un movimiento en hacer este ciclo? Esto también se le llama ciclo. Esto se le va a llamar periodo. El periodo es cuánto se demora en dar una vuelta. Por eso el tiempo empleado entre el número total de vueltas te va a dar el periodo. Y la frecuencia es lo inverso. La frecuencia es una magnitud bastante interesante porque la frecuencia se mide en Hz y es una nueva unidad de la cual vamos a hablar el día de hoy, en Hz. Hertz se utiliza para todo lo que tenga un giro o un ciclo. Por ejemplo, esto tiene un ciclo también, ¿no? Un ciclo. Ahí está, esto se está repitiendo. Igualito en el giro tenemos otro ciclo. Esto, cuando hace el giro, se está repitiendo una y otra vez. Entonces vamos a tener esos dos conceptos nuevos y también vamos a tener una relación bastante común en las formulitas que vamos a ver que W es igual a 2pi por f. 2pi ya conocemos, pi el 3.14 y f la frecuencia en hertz. Esto se mide en radianes por segundo y esto en hertz. Entonces, en conclusión, vamos a nosotros a trabajar con nuevos conceptos el día de hoy. Las fórmulas no son muy complejas. Vamos a trabajar con el concepto de velocidad angular, ángulo. Bueno, la velocidad radial, la velocidad tangencial ya conocemos que es metros por segundo. Periodo, periodo, frecuencia, frecuencia, y finalmente la relación entre estos muchachos, ¿no? Entre la velocidad angular y la frecuencia. No te olvides que el tema de velocidad y rapidez, en este tema lo usamos casi indiferentemente, o sea, a por igual lo usamos, no tomamos una diferencia muy grande entre ellos. Bueno, vamos a aplicar un poquito estas fórmulas. Las fórmulas no son muy complejas para suerte, solo hay que tener cuidado con los conceptos. Una partícula periférica de una polea que rota con una velocidad angular constante realizando 10 vueltas por minuto. Calcular su periodo. Realiza 10 vueltas en un minuto. Lo único que tienes que poner es el tiempo empleado
Formulita, tiempo empleado, 1 minuto. 1 minuto, o sea, 60 segundos. ¿Cuántas vueltas da en los 60 segundos? En los 60 segundos da 10 vueltas. Reemplazamos y tenemos el periodo. Eso es todo. Si queremos, inclusive lo podemos graficar. Esto es, a grandes rasgos es esto, sino una pequeña polea que está girando, una partícula periférica que gira alrededor de una polea. Muy bien, veamos por acá. Calcular la frecuencia de un disco que efectúa 15 revoluciones en 3 segundos. Una revolución es sinónimo de una vuelta, ¿ok? En una circunferencia, cuando nosotros tenemos el concepto de revolución, significa que está dando toda la vuelta al móvil. O sea, esto de aquí es una revolución, ¿no? ¿Cuánto? Una revolución es una vuelta, dos revoluciones, dos vueltas, tres revoluciones, tres vueltas. Entonces, si tengo 15 revoluciones, son 15 vueltas. La fórmula de la frecuencia la tenemos por acá. La fórmula de la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo empleado. Son 15 revoluciones, o sea, 15 vueltas. 15 vueltas. Dividimos nada más, ¿no? Número de vueltas, 15. Tiempo empleado está en segundos, 3. ¿Ves que las fórmulas no son muy complejas? No te olvides de que esto es 5 Hz. Hz. Listo, eso es todo. ¿Ok? Vayamos por acá. Este es interesante porque me hablan de una unidad que se le llama RPM. El RPM es una unidad que no pertenece al sistema internacional, pero es muy común, muy usado, así como los litros, ¿no? El litro no pertenece al sistema internacional. Si quieres hablar de volumen, tienes que hablar en metros cúbicos en el sistema internacional, pero en el día a día en la industria no es muy común hablar de metros cúbicos. Siempre hablamos de 1 litro de refresco, 1 litro de gaseosa, 3 litros de algo. Hablamos en litros. Es una unidad que no pertenece al sistema internacional, al igual que RPM. Cuando hablamos de giro en la industria, se suele usar bastante el RPM. RPM tampoco pertenece al sistema internacional y es interesante ver. Significa revoluciones por minuto. O sea, esto es 120 revoluciones por minuto. Ahora, como te dije, una revolución es una vuelta y una vuelta es 2pi radianes, ¿cierto? Porque tú tienes una vuelta, un círculo, es 2pi, 2pi radianes. Porque no te olvides que RPM es una unidad de velocidad angular. O sea, 120, una revolución es 2pi, 2pi radianes y minuto 60 segundos, ¿no? Entonces ya lo tenemos en el sistema internacional. En el sistema internacional es radianes por segundo, porque esto es velocidad angular. Multiplicamos 60 60, entonces esto es 4pi radianes por segundo. Ya tengo el W. El W, eso es todo. Eso es todo. Lo hice un poquito más rápido. Eso es todo. 4pi radianes por segundo. No hay más que hacer. Acabó el problema. Ya hemos utilizado, ya hemos calculado, esto es W, solamente transformado directamente. Bueno, vayamos con el siguiente problema. La hélice da 60 vueltas. Ya tengo el número de vueltas, en 3 segundos calcular la rapidez angular de la hélice. ¿Qué cosa es la rapidez angular de W? Pero W, ya hemos dicho que es 2pi por F. Es una fórmula bastante bonita. Es una de las fórmulas que particularmente me gusta mucho. Suena bonito, 2pi por F. Pero F, C, que es el número de vueltas, aquí está, otra vez, número de vueltas entre el tiempo empleado. ¿Cuántas vueltas? 60 vueltas. 60 vueltas. ¿Cuánto tiempo has empleado para dar 60 vueltas? 3 segundos. 60 entre 3, 20. No te olvides que son 20 Hz. Reemplazamos. Por lo tanto, la rapidez angular, las fórmulas no son muy complejas. Hay que tener solamente mucho cuidado al momento de los conceptitos, ¿no? Los nombrecitos, en otras palabras. 2pi por F. 2 por 20, 40, y el pi se queda 40 pi radianes por segundo. Y eso es todo. Esa es la velocidad de la hélice. ¿Qué cosa es una hélice? Una hélice puede ser una hélice de un helicóptero, ¿no? Puede ser una hélice de un avión, puede ser una hélice de una central eólica, ¿no? Una central eólica tú tienes acá sus hélices. Algo así, algo así, algo así. Y esto con el viento que ocurre por acá, genera energía eléctrica que nos da el consumo a nosotros en las diferentes ciudades, ¿no? En nuestro país tenemos centrales a generación eólica. Pero bueno,
Regresemos por acá, mira. Una partícula que gira con movimiento circular, uniforme, tiene una rapidez. Esto es W. ¿Por qué? Porque está en radianes por segundo y pues ya te lo dice su nombre. Eso es lo interesante de este tema, que tienes que aprender a reconocer las variables, ¿no? Los conceptos. 3 radianes por segundo. Listo. Calcular el ángulo que habrá girado en 2 minutos. Tiempo. 2 minutos. Todos sabemos que 2 minutos es 120 segundos. Ahora acá hay una otra formulita, mira. Tú sabes que distancia es igual a velocidad por tiempo. De la misma forma, para nosotros, análogo a distancia, va a ser el ángulo. El ángulo de la velocidad ya no será velocidad, será W por el tiempo. Esa es la otra forma. El ángulo, que es lo que me preguntan, será igual a la velocidad 3, el tiempo 120. 3 por 120, 360. 360 radianes, nada más. Porque el ángulo se mide en radianes, ¿no? No se mide en grados, se mide en radianes. 360 radianes. Eso es todo. Una partícula con movimiento circular uniforme describe un arco. Si te hablan arco y te están hablando en metros, esto es S, ¿cierto? Esto es S. 8 metros. ¿Qué cosa es S? Recordemos un poquito. Recordemos por acá. Esto, porque esto es un arco, ¿cierto? Esto es un arco. Te están hablando de esa zona. ¿Ok? Ya. El tiempo, 2 segundos. Tiempo, 2 segundos. Calcular su rapidez tangencial. ¿Qué cosa es la rapidez tangencial? V. O sea, recordamos, distancia igual a velocidad por tiempo. En este tema, distancia se le llama S. S igual a velocidad por tiempo. S, 8. Velocidad, lo que me preguntan. Tiempo, vale 2. Acabó el problema. Entonces, ya te has dado cuenta que el tema es muy sencillo. Solamente hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos. ¿Ok? 4 metros por segundo, eso es todo. Bueno, los vas a dividir, ¿no? Vayamos con el siguiente. Una polea tiene radio, tenga radio, gira con una velocidad angular, te dan el W, esto es W, determinar la rapidez lineal en el punto periférico de la polea. Recordamos, ¿qué cosa es rapidez lineal? V. Yo sé que V es W por R. ¿Cierto? Esa es la formulita que hemos encontrado acá. Esta. V es igual a W por R. Muy bien. ¿Tengo R? Sí. ¿Tengo W? Sí. Pero lo tengo en radianes, en revoluciones por minuto. Yo lo necesito en radianes por segundo. Entonces lo que te hice recordar, ¿no? 60 revoluciones, porque ese es el R, revoluciones, R, revoluciones, por, normalmente en física muchas veces el por es entre, ¿ya? En este caso es entre, revoluciones por minuto. Traducimos, o sea, pasamos esto a lo que me interesa. Yo no quiero trabajar en revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta. Una vuelta de un círculo es 2pi. 2pi radianes, ¿no? 2pi radianes. Entre un minuto es 60 segundos. ¿Listo? Se va por acá, chao 60, chao 60. Entonces la velocidad es 2pi radianes por segundo. Reemplazamos. 2pi radianes por segundo, ponemos 2pi nada más, por R, R vale 2. 2pi por 2, 4pi. ¿4pi qué cosa? Metros, porque esto ya es metros por segundo, ¿cierto? Metros por segundo. Hay que tener mucho cuidado con los conceptitos, que no son muchos, para suerte, solamente tenemos velocidad lineal o rapidez lineal, velocidad angular o rapidez angular, que es lo mismo. No te olvides que en estos conceptos ya la velocidad y la rapidez para nosotros son lo mismo, porque no lo vamos a diferenciar todavía. Bueno, no lo vamos a diferenciar en realidad. Bueno, por acá tenemos un instrumento de observación cuyo ángulo, vean el ángulo, θ, se observa que pasó un satélite artificial que se encuentra a 260 kilómetros de altura. Si el tiempo en cubrir dicho ángulo es de 4 segundos, calcular rapidez del satélite. Primero que tenemos que graficar un poquito, ¿cierto? Para no perdernos. Con un instrumento de observación, o sea, tú tienes aquí, este es el astro. Imaginemos más o menos este es el astro, más o menos, más o menos.
Ah, ahí está, más o menos. Ese es el satélite, ¿ya? Imaginemos que ese es el satélite artificial, ahí está, satélite artificial. ¿Ok? Ahora, le digo, con un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es de 3 grados, se observa el paso de un satélite artificial que se encuentra a 250 kilómetros, 660 kilómetros de altura. O sea, mira, yo estoy acá, por acá. Yo soy la personita que está por acá. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha utilizado un telescopio? Es interesante los telescopios. Si tienen la oportunidad, usen un telescopio y verán cómo es interesante los astros y las estrellas. Pero bueno, yo estoy aquí con mi telescopio, ¿no? Estoy viendo el satélite. Ese está a 260 kilómetros de altura, ¿cierto? 260 kilómetros de altura. Si el tiempo en cubrir dicho ángulo es de 4 segundos, calcular la rapidez del satélite. A ti te preguntan, oye, yo, el satélite obviamente se mueve, ¿cierto? Ningún satélite, ningún elemento en el espacio sideral se mantiene estático. Ni el Sol, ni la Tierra, ni Venus, ni Marte, ni ningún satélite, ni nada. Todo en el universo está moviéndose. Inclusive la teoría dice que se está expandiendo, ¿no? Expandiendo y contrayendo. Bueno, pero nuestro satélite se está moviendo sin lugar a dudas. Entonces, mi observador tiene un rango tiene un rango de 3 grados. Yo puedo ver 3 grados, ¿no? Solo 3 grados. Después de 3 grados, puedo seguir viendo a mi satélite que está por acá. Pregunta, ¿cuánto es la velocidad, señor? La velocidad. Velocidad. Eso es lo que está preguntando. La velocidad del satélite en kilómetros por segundo. Velocidad. Para calcular la velocidad yo tengo que saber cuánto vale v. Eso es casi un movimiento circular, ¿cierto? Prácticamente es un movimiento circular, o sea, W por R. ¿Tengo R? Sí, esto será mi R. 260 kilómetros. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular el W. Para calcular el W, yo tengo que recordarme de que teta, distancia, es igual a velocidad por el tiempo. ¿Y tengo el ángulo? Sí, tienes el ángulo que vale 3. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Esto es 3 grados. Yo no puedo poner en mi formulita 3 grados. Si está acá 3 grados, tengo que poner en radian. Entonces tienes que recordar un poquito de trigonometría. Para pasar de radianes a grados, perdón, para pasar de grados hexagesimales a radianes, tenemos que recordarnos de que una vuelta es 2 pi radianes, una vuelta es 2 pi radianes, y una vuelta también es 360 grados. O sea, si yo aquí pongo 360 grados, por si te has olvidado de la fórmula de trigonometría, tú pones acá 360 grados y 2 pi radianes arriba. Es como si multiplicáramos por 1, ¿cierto? Porque 2 pi radianes es lo mismo que 360 grados, solo que este truquito matemático nos sirve para eliminar los grados y ya tengo radianes. Tercera, tercera, 1, 2, 120. Mitad y mitad, pi entre 60. O sea, 3 grados es pi sesentaavos de radian. ¿Ok? Muy bien, reemplacemos ahora sí el valor. ¿Cuánto vale el teta? Pi sesentavos. Pi sesentavos. Ahora, eso es igual a W por el tiempo. El tiempo vale 4. El 4 a dividir, el 4 a dividir, o sea, queda 4 por 60, 240. W será igual a pi entre 240. ¿Listo? Bueno, radianes por segundo, no radianes por segundo. Listo. Reemplacemos en la fórmula finalmente, aquí, y acabó nuestro problema. Reemplacemos por acá, por acá, por acá. Aquí, acabamos el problema. B, por lo tanto, B es igual a W por R. W, pi sobre 240, ¿no? Pi sobre 240. Y nuestra distancia es 260 kilómetros. Y nos va a salir en kilómetros por segundo, ¿cierto? 0 con 0 se va, mitad 13, mitad 12, o sea, 13, 13, 13, doceavos por pi, kilómetros por segundo, que es lo que me pide, ¿no? No me piden ni siquiera kilómetros por hora, porque si no, podría ser sí, pero ahí está más que suficiente. Esa es la respuesta. Entonces,
los grandes científicos o grandes astrónomos, por eso nosotros podemos calcular con cuánta velocidad llega algo sin necesidad de estar ahí. Nosotros sabemos qué velocidad tiene el asteroide, qué velocidad tiene la Luna, con simplemente observarlos, ¿no? Ahorita hemos hecho a grandes rasgos, como imagínate que se fuese a la Luna. Yo puedo calcular cuál es la velocidad de la Luna. Agarro y veo, oye, ¿cuánto es el ángulo que tiene mi telescopio? ¿Cuánto es la distancia de aquí hasta la Luna? Y veo con mi telescopio cuánto tiempo se demoró en recorrer todo ese ángulo. Y listo, tendría la velocidad de la luz. Muy bien, vamos por acá. En el siguiente problema me dicen, una partícula, no, perdón, determinar la frecuencia en revoluciones por segundo en RPM de un disco que efectúa 20 revoluciones en 4 segundos. Bueno, ya está, ¿no? Solamente tengo que dividir, ¿no? 20 entre 4, 5. No hay mucho más que hacer. Porque la frecuencia, ¿qué cosa es? Recordemos, frecuencia, ¿no? Por acá. Frecuencia, número de vueltas entre el tiempo empleado. Número de vueltas entre el tiempo empleado. ¿Cuántas vueltas? 20 vueltas, porque una revolución es sinónimo de vuelta. O sea, no te olvides, una revolución es lo mismo que una vuelta. Es sinónimo, vuelta. Y una vuelta o una revolución es lo mismo que 2 pi radianes. Oye, pero a mí no me interesa ahorita radianes porque me dice, oye, hay menos revoluciones por segundo. Bueno, la frecuencia es 20 vueltas o 20 revoluciones entre el tiempo 4 segundos. 20 entre 4, 5, ¿no? Entonces, este es un problema que solamente tiene nombrecito. El nombre es lo único que puede complicar al estudiante, ¿no? Pero de ahí la operación es muy sencilla. Veamos por acá. Otra vez aquí está RPM, ¿no? Revoluciones por minuto. Acá sí te pide calcular el ángulo que girará en 4 segundos. No olvidarte de que ángulo es igual a W por el tiempo. Solo tienes que calcular primero W en radianes por segundo. Recordemos, 30 RPM, revoluciones por minuto. Eso es un RPM. ¿Ok? Sabemos de que entonces 30, una revolución es 2 pi radianes. Fácil. Una revolución, 2 pi radianes. ¿Listo? Vamos por acá. Entre un minuto, 60 segundos. 30 por 2, 60. El 60 por acá se va. Entonces ya tengo que 60 segundos. Mi velocidad es pi radianes por segundo. Reemplacemos. Por lo tanto, el ángulo es W, pi radianes por segundo, por el tiempo 4. O sea, 4 pi radianes, ¿no? 4 pi radianes. Acabó el problema. Vamos con el último problema. Nos plantea calcular una partícula que desarrolla MC, un movimiento circular, recorre a lo largo de una circunferencia, una longitud de 15 metros. ¿Ok? Eh, de 15 metros, medio segundo, determinar su rapidez tangencial. Bueno, vamos a hacer un mini gráfico acá, mini gráfico, en el cual tengamos por acá, ahí está mi circulito, aquí está. Si ellos me dicen que recorre a lo largo de la circunferencia una longitud de 15 metros, como no es radianes, esto es el S, están dando el S, 15 metros, o sea, esto es el S. Recordamos de que S, distancia, que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y esta velocidad es la de la rapidez tangencial que me dan. Ahora, me dicen esto lo hace en medio minuto. Tú ya sabes que medio minuto es 30 segundos, ¿cierto? El tiempo es 30 segundos. Eso es medio minuto. Ahí dice, medio minuto, 30 segundos, porque un minuto tiene 60 segundos. Pues reemplacemos nada más 15. 15 es el S. La velocidad es lo que me pregunta. Velocidad o rapidez tangencial. 30 por acá. ¿Y ahora cuánto es esto? El 30 va a dividir 15 entre 30.
quinceava arriba, quinceava abajo, quinceava, quinceava, uno entre 2. Un medio, uno entre 2 es 0,5. 0,5 metros sobre segundo y eso es todo. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad.